Es la tercera vez que grabo. Ay, cabrón. La primera vez no me salió. El simplemente... A la verga, estoy por todo el puto lugar, güey. No tengo un puto guión para esta mamada. Tengo que escribir, voy a planear bien todo, ya váyanse a la verga. La segunda vez, por alguna razón, el puto celular se detuvo. La animación que hice... ¿Por qué se trabó, güey? ¡No! No grabo ni verga. Me voy a emperrar si pierdo las otras grabaciones. La verga. Ya no me voy a presentar, güey. Ya no tengo ganas. Hoy vamos a hablar de lo que fue el detrás de escenas de I Got My Art in a Video Game. Soy Fernando, líder de marketing y encargado de relaciones públicas detrás de Gato, y el que se encarga de hacer que la magia pase detrás de la edición. Una de mis películas favoritas es La vida secreta de Walter Mitty. Al momento de presentar lo que es el título de la película, las productoras, las animaciones, lo hacen ocupando paneos de tomas de la ciudad y a la vez los textos están mezclados en estas. Me gustó mucho cómo se vio eso, se ve súper padre. Quise intentar algo con esto, por eso es que al principio lo que hice fue poner mi logo en postproducción en After Effects. La escena la compuse todo en Blender, prácticamente mi piso era plano, entonces lo que hice fue duplicar la escena, extruí, creo que así se llama la acción, extruí el piso y ya nada más eliminé todo lo de arriba. Ese sobrante de piso lo que hice es en After Effects, nada más puse mi logo, intenté traquearlo con la función de traqueo, no me daba los puntos para poder colocar objetos ahí, entonces ya lo que hice fue traquearlo manual, poner keyframes de posición. La verdad no estuvo tan complicado como suena. Sube la cámara, hace un paneo para arriba y ya introduce esta escena de apertura. Hablemos de la escena en sí, de lo que es el fondo, de dónde proviene este fondo. Todo el cuarto lo hice el año pasado para otro video que quería hacer de Fortnite, porque en aquel entonces me dieron un código de creador. Como alguien que lleva jugando Fortnite prácticamente desde que salió el Battle Royale, allá por el 2017, tener un código de creador era, güey, qué chingón, ¿no? O sea, qué cabrón que lo conseguí. Y tenía tantas ganas de hacerlo que hasta incluso pensé en contratar a actrices de voz que me ayudaran con este proyecto que tenía en mente. Nunca recibí respuesta de vuelta de las personas con las que quería trabajar, entonces eso hizo como que pusiera en pausa este proyecto. Llegamos al 2026, que es en febrero, donde yo empiezo a trabajar con este equipo de personas que conocí gracias a un cliente con el que ya había trabajado en el Game Jam. Y a la par ocurre que Fortnite hace su desmadrito de incrementar los precios de los pavos. A la semana siguiente hacen su despido masivo de 1000 empleados, entre ellos personas que han estado trabajando en el juego prácticamente desde que salió el Battle Royale hace 9 años. Siento yo que ya lo que fue la gota que derramó el vaso es la implementación de skins hechas con inteligencia artificial, los brainrots. No voy a decir el nombre, la verdad me causa algo en el coco cada que escucho a gente mencionarlos. Entonces sí, eso hizo que decidiera ya descartar ese proyecto, pero el cuarto me quedó súper bien. No es solamente un cuarto que hice ya, sino que es un cuarto que tiene parte de mí. Hay pósters ahí que son de trabajos previos que hice, e incluso hay como pequeños guiños a mi vida personal que solamente yo o personas que me conocen muy muy bien sabrán que son o que hacen referencia. Entonces dije, estaría muy chingón que si este cuarto me gusta demasiado, lo use para fondo en las animaciones donde aparezca Gato, que sea su cuarto. Y la verdad es un cuarto que a mí me gustaría tener, sinceramente, porque de nuevo lo hice yo, güey. Entonces el cuarto tiene partes de mí, es eso. Me la pasé súper bien en todas las partes de esta secuencia. No mames, era un puto cague de risa. También mientras grababa la voz, al final reutilizo el sonido del clímax, güey. Y dejo también una de las indicaciones que me estaba dando. A lo largo del proyecto creo que son 2 ocasiones donde dejo estas guías que me doy a mí mismo mientras estoy grabando, para que más o menos yo sepa dónde tengo que cortar los audios y emparejarlos. One, two, three. Pero me gustaron tanto, como que hacen que se sienta más natural la grabación y demuestra lo bien que me lo estaba pasando. O sea, al final creo que es donde digo, that was nice. Oh, that was nice. Es porque literalmente después de que me salió ese gemido, güey, dije, oye, esto es que quedó cagado, güey, está bueno. Y también me gusta esta secuencia porque se ve como que te cautiva gracias a ese sonido. Logra transmitir esa sensación de incomodidad, de asco que yo quería transmitir con esta escena. Todo esto lo logro gracias a estos efectos de sonido. Pagué una suscripción de Epidemic Sounds, que aprovechando Epidemic Sounds o Milanode incluso, porque ya se me acabó la suscripción también, si quieren patrocinarme o quien sea que esté interesado,
pueden mandar correo aquí y yo con gusto los atenderé. Ocupo feria, güey. Sus suscripciones se están llevando todo mi dinero. Hola, Fernando Editor aquí. Algo que se me olvidó mencionar es que al momento de pagar estas suscripciones, por ejemplo Epidemic Sounds no me está patrocinando, entonces los puedo funar como quiera. Es que te ofrecen esta mensualidad por 200 pesos creo que es, y al momento tú de picar para poder comprarla, el precio cambia y te lo ponen en 300 pesos o algo así. Y es que te ofrecen el precio de los 200 pesos por mes, pero tienes que pagar la anualidad de una, y eso te sale como en 2,400 pesos al final. Entonces, como buen hambreado codo que soy, me puse a buscar códigos de descuento y encontré estos códigos que hasta la fecha de hoy, 24 de abril, que es donde estoy grabando, cuando estoy grabando esto, siguen vigente. Entonces, a quien les sirva. And I got to be part in a game jam. Gato se presenta. Como lo hice fue, armé mi escena en Blender, exporté la animación, de ahí importé la animación en Clip Studio, y dentro de Clip Studio estuve trabajando frame por frame la animación de gato del personaje para que se viera bien al momento de rotar la silla. Aquí es donde me doy cuenta que tenía que trabajar con luces extra. Yo empecé con solamente 4 luces dentro de la habitación, que son 4 focos, pero me doy cuenta que el personaje no se ve muy bien iluminado. Entonces más adelante la iluminación sobre el personaje cambia bastante, se ve más claro, y es por esto, porque decidí que tenía que agregar luces extra si quería que se viera más claro. Y está el fondo de pantalla, que justo pasa que mientras yo estaba trabajando en este video, Amazon lanza La Oficina, que es una versión mexicana de The Office. Yo no la he visto, pero dicen que está muy buena. Entonces el personaje principal, que se llama Jerónimo, tiene en su computadora este fondo de pantalla de un gato que dice: nadie que vive la vida como se debe tiene el abdomen marcado. Está bien cagado, güey. En algún momento de ahí la pantalla con el título tomé inspiración de la serie Invencible, que normalmente lo que hacen este title drop donde interrumpen a los personajes abruptamente. Truly hope Mark lives up to his name. To face his father and survive, he'll need to be. Para hacerlo tomé una de las ilustraciones que hice para el videojuego y la dividí en mi personaje y en mi fondo. Después esos 2 elementos los importé en After Effects y ya solamente agregué el texto, y a estos 3 elementos les puse keyframes de movimiento para poder crear este parallax effect. My friend Gio gathered an amazing team. La historia de esta secuencia sale de la imagen donde está Peso Pluma señalando a un gato que está comiendo una empanada, güey. Por alguna razón tenía en mente esa imagen al momento de hacer esta secuencia y dije, güey, estaría cagado que ocupara esta pose. Y después dije, ¿qué tal si en vez de una pose es toda animación? E igual, esta línea que empieza a aparecer a mitad de la pantalla, que después nos sirve como una división para introducir al resto del equipo, la tomo de inspiración de un edit que vi de Chainsaw Man, el arco de Ruiz, creo que se llama así la película. No la he visto, también dicen que es la mejor del mundo. Trouble Duck. Este canal lo hace súper bien, güey. O sea, tienen un amor y una dedicación a lo que hacen que se ve reflejado y logran transmitir varias emociones a través de esos edits que están chingones, güey. Actually, we never agree on name, but our initial idea was to call her Beatty, like Beat. Aquí es donde me doy cuenta que no me la estaba pasando tan bien al momento de editar, porque siento que estaba haciendo demasiado con las animaciones. También me la estaba complicando mucho con la edición. Como que empecé con esta mentalidad de que sí, quiero hacer algo cinematográfico, que tenga estas transiciones, estos paneos, estos movimientos de cámara, estos encuadres, y siento que estaba olvidando el que fuera algo mío, güey. O sea, que lo vieras y para los que me conocen saben cómo soy, güey. Que tú lo vieras y por su irreverencia, por lo que sea, dijeras, hey, esto lo hizo este cabrón, esto es este cabrón. La primera mitad de ese video no tiene eso, que dices, lo hizo este güey, o no lo tiene tanto como me hubiese gustado que lo tuviera. Me estaba complicando demasiado, hay movimientos que de plano no aportan nada en la escena. Hubiese sido mucho más fácil simplemente poner keyframes y ya moverlos con squash and stretch, que de hecho lo hago más adelante, ya casi al final, y me la paso súper mejor, güey. Que sí llega a ser un poquito más tedioso porque hay algunas partes que las hago en Blender. Me la paso bien, güey, y me divierto. En esta parte no fue tan así. In video games, the sprites are the animations of the characters. En esta parte es donde me doy cuenta. A ver, les va. Hasta aquí ya vamos a mitad del video. Los primeros 4 minutos 30 segundos los estuve trabajando todos en After Effects. Iba bien hasta el momento de empezar a añadir audio, porque mis previsualizaciones tardaban en cargar, o a veces pues,
se congelaban y daban como que estos saltitos e iba desincronizado con el audio, o mi audio de plano empezaba a sonar súper lento, como si fuera con slow motion y reverb. Me costaba ya demasiado el poder trabajar. No sé si es algo que me pasa a mí porque soy especial, güey, o si a demás gente les pasa, pero yo no puedo trabajar bien si no escucho lo que veo y no veo lo que escucho. No sé si me doy a entender. Entonces, el que mi audio fuese desincronizado y no pudiera ver lo que estaba escuchando, me hacía súper complicado el seguir avanzando con la animación, con la edición. Por ejemplo, al principio, después de toda esta introducción donde yo me mando mensaje y paso a explicar lo que es un game jam, yo pensaba que mi voz empezaba a sonar bien, o sea, a tiempo, después de esa explosión que hago. Después, cuando exporto las primeras 4 secuencias para ya empezar a trabajar en Premiere, y ahorita les va el por qué me moví a Premiere, me doy cuenta que no, güey, que iba tantito retrasado, pero era una turbochinga poder corregir eso, porque de nuevo lo tenía que corregir en After. No sabía si estaba bien, porque me seguía pasando lo mismo de que mis previews iban chopeadas o mi audio iba retardado, o sea, con retraso pues, y le movía todo y al final terminé con que mi audio solamente dejara de sonar cuando tardaba en alcanzar el video. Be part in a game. Hi everybody. Hi. Y era lo mismo, o hasta incluso peor, porque de plano ya no escuchaba. El trabajar con After Effects tiene este acomodo por capas. Cada objeto es una capa y abarca toda una hilera. Entonces tú, al momento de querer duplicar un objeto, creas otra hilera. Que si quieres hacer un recorte de ese objeto y dejar un espacio vacío, creas otra hilera. Entonces durante los primeros 4 minutos yo ya tenía como 60 capas de video y unas 400 capas de audio, porque era mi voz. Mi voz tuvo que pasar por un chingo de edición, güey. Tuve que cortar varios pedazos para poder juntarlos, pero no podía juntarlos en la misma hilera, sino que se creaba una capa. Entonces tenía chingo de capas de mi voz. De ahí tenía mi música de fondo, que no es solamente una sola capa, sino que yo lo que hago es descargar los stems. No me sé el término en español, llámeme mamón, perdón. Pero prácticamente descargar una canción por stems es que tienes tu instrumental. Tienes tu instrumental, tu melodía, bajos y batería. Y a eso agregar también que los editaba, o sea que los cortaba para después empatarlos. Entonces iba generando más capas. Y eso le agregas mis efectos de sonido, un chingo más de capas. Si quería ocupar un sonido más adelante que ya había ocupado antes, para poder encontrar ese sonido, a pesar de que yo lo tenía todo bien organizado, era una chinga, era tedioso, güey. Yo no podía seguir trabajando así. Estaba casi a nada de darme por vencido con este proyecto y decir, güey, ya no puedo, es complicado, no me lo estoy pasando tan bien. March 17, 2026, 17th, whatever. I'm almost halfway through the edition of how I got my art into a video game. I think I'm gonna switch the workflow drastically. Instead of adding the sound effects scene by scene, I'm just gonna do the voice, the timing for the scenes, and then put everything separated in Premiere Pro or even DaVinci. I don't know, because I find it overwhelming, the fact that every single time I want to add a sound effect or edit something or duplicate a sound effect, this one occupies a bracket and I cannot put 2 sound effects in the same bracket, and it's getting super messy and it looks overwhelming. So yeah, oh my god, oh my head. Y al momento de investigar me doy cuenta de que estaba trabajando prácticamente mal, porque After Effects trabaja el audio como caca de perro, güey. Que si quieres trabajar un proyecto así, lo que tienes que hacer es trabajarlo en Premiere y después hacer composiciones en After Effects y que estos estén vinculados para que se vean en Premiere al mismo tiempo que los estás trabajando en After Effects. Yo no hice eso, güey. Yo empecé a trabajar directamente en After Effects sin saber esto. Tampoco es como que le sepa al Premiere. Yo Premiere solamente lo he utilizado 2 veces. La última vez que lo utilicé fue para una animación que hice promocionando camisetas pendejas. Y eso fue en noviembre y de ahí ya nunca lo volví a tocar. No solamente era cambiar mi flujo de trabajo, sino el aprender cómo usar Premiere en la marcha. Podía trabajar distintas capas de audio en una sola hilera, que es... Eso está con madre, güey. Terminé enamorado de trabajar así. Se los recomiendo. O sea, si quieren trabajar un proyecto que sea audiovisual y están utilizando Premiere y después quieren agregar que motion graphics en After Effects o lo que sea que hagan en After Effects, trabajen con Premiere y hagan precomposiciones linkeadas a After Effects. Les dará la vida mucho más fácil. Este consejo les doy porque su amigo gato soy.
well, time to see the results. En esta parte es donde me dejo ser un poco más, donde empiezo a ser más irreverente, que es como en realidad soy yo, donde ya la animación se torna un poco más simple. A pesar de que toda esta secuencia la tuve que rehacer, porque originalmente nada más iban a ser 4 escenas. Es la parte donde el gato se pone a revisar los resultados de lo del Game Jam. Tuve que agregar más escenas, más poses. Me la pasé bien haciéndolo. Creo que todo eso lo hice en un solo día, tanto el animar más escenas como el editarlas y ponerlas en mi timeline. Todo eso fue hecho en Blender. O sea, las animaciones fueron hechas en Clip Studio, pero toda la composición fue hecha en Blender, porque quise probar con algo nuevo. Quise ver cómo funcionaba el Squash and Stretch dentro de Blender. Me quedó súper bien. Fue algo no complicado, sino tedioso al principio, porque eran 3 poses, las cuales estaban separadas: personaje, brazos y aparte el pelo. Pero me gustó mucho y no, me la pasé súper bien probando eso. Desde que inicié con este proyecto tenía en mente utilizar una canción de Nesquik que no lanzó oficialmente, sino que proviene de su SoundCloud, que se llama No Escuchas Ni Escucho. Esa canción hizo que el final fuese un poquito rápido, pero me gustaba demasiado esa canción, de cómo suena con sus tambores de... Subo el video una noche antes, me acuerdo que eran como las 11 de la noche, y empiezo a trabajar en los subtítulos. En eso veo que me lanza una advertencia de que tu contenido ha sido marcado por copyright. Y yo, bueno, no pasa nada, y es algo que me había pasado en animaciones anteriores. En eso que decido revisar mi correo, y veo el correo del copyright que me manda, lo abro, y lo que dice: tu contenido no es visible en 247 territorios. Yo, ay, pásate de verga. Entonces me pongo a investigar. ¿Territorios es lo mismo que países? Sí, güey, no sabía que... Ni siquiera sabía que habían 247 países en el mundo. Entonces, ¿quién verga lo va a ver, güey? Nada más yo. Y me ves a las 12 de la noche buscando una nueva canción. No solamente que me guste, sino que sienta que encaja perfectamente con el final y con la vibra que quiero transmitir. No mames, fueron como hora y media, 2 horas buscando una canción. Siento que quedó muy bien para el final. Y aparte me ayudó más con el pacing. No sé el término, el significado al español de esa palabra. Llámame mamón, perdón. Les doy un poco de contexto. El fanart que sale al final, porque es un fanart, es de alguien que yo ni siquiera conozco, no sé quién es el artista. Me lo manda Gio después de que terminamos con el Game Jam, y dice: una persona hizo este fanart de varios juegos donde nos incluyó a nosotros. Prácticamente esa escena representa el cómo me sentí al momento de finalizar el Game Jam. Ahorita estoy en una racha. Les voy un poquito de... Nos vamos a poner un poco personales. Tiene más o menos un año que me gradué de la carrera de animación digital y efectos visuales. Graduado, más no tengo el título, pero lo voy a tener. Sí, es un año que me la he pasado buscando trabajo de lo que estudié. De plano soy ghosteado por las empresas. No aceptan mi CV, o me responden diciendo que muchas gracias, pues estamos buscando otro candidato. Y la gente que sí me ha aceptado, que ya son trabajos ni siquiera de empresas, son trabajos freelancer de editor de video para otros youtubers, la paga es muy poca para todo lo que yo tengo que ofrecer. Siento que todo lo que sé hacer, todos los conocimientos que tengo, son mucho para lo poco que están pagando. Y de nuevo, llámenme mamón, pero si yo no valoro mi trabajo, ¿quién más lo va a hacer, no? Soy también muy terco para trabajar en otra cosa que no sea de lo que yo estudié, güey. No le dediqué 4 años a una carrera en una escuela que ni siquiera me gustaba, pero la carrera sí me gustaba. Pero sí, no le he dedicado tanto tiempo a esto como para simplemente botarlo a un lado y nunca ocuparlo. De alguna u otra manera eso afecta mi sentir sobre lo que hago, sobre el arte que hago. De si soy demasiado, si soy bueno, lo suficientemente bueno para esto, si lo que hago es bueno. Y el hecho de que va a sonar muy pendejo, gente externa, ni siquiera conocidos, la opinión de un conocido, los comentarios bonitos que hacen conocidos sobre mi trabajo, sí, me alegran, pero el hecho de que vengan de alguien que no te conoce nada y que su primera impresión de ti sea tu trabajo y que diga: güey, está muy chingón, ¿cómo hiciste esto? Me gusta lo que haces, haz más, por favor. No sé, te hace sentir súper bien, güey. Veo ese fanart y me acuerdo la noche en que lo vi, se me pusieron los ojos llorosos, güey. O sea, que un desconocido le realice un dibujo a algo que yo hice, güey, es el mundo para mí. En estos días voy a investigar, voy a tratar de encontrar quién fue el artista, pero si estás viendo esto, en serio, me hiciste la noche. Y hasta ahorita cada que lo veo es como, por esto es que sigo creando, ¿no? O sea, sí doy el ancho, pues, para lo que hago. ¿Qué estaba diciendo, güey? Ah, sí, lo del final. Entonces, la nueva canción ayuda a poderle dar más enfoque a este fanart, al resultado final, y a expresar más cómo me sentí. Y con eso me evité el copyright también. Pues, sí, creo que ahora sí, eso ya es todo. Gracias a Gio por darme la oportunidad de participar en esto. Gracias a esa persona que hizo el fanart del personaje que yo hice de nuestro juego. En verdad significa mucho, y especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Y gracias a ustedes por ver. Sí. Adiós.
showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me, what should I do?